Pero lo que no hay duda es que después del discurso solamente se habló de eso, ¿no, Ari? Exactamente. Apareció Santiago Caputo, personaje raro, porque ¿se acuerdan que los monjes negros no aparecían? Justamente eran monjes y negros y no se les conocía la cara. A Caputo cada vez se le conoce más. Recordemos, estamos hablando de un joven que es parte de ese triángulo de hierro que dicen que está alrededor del presidente, pero es un simple monotributista. Contratado como un asesor, tiene un trabajo fuera del Estado, pero está todos los días en la Casa Rosada y cada vez aparece más. Hace poquitos días lo vimos interrumpiendo la entrevista con Jonathan Viale, ¿sí? En ese crudo que Milei insiste que es culpa del Grupo Clarín, que eso se difundiera, porque y con este caso dice lo mismo, que esto que vamos a ver ahora es culpa de que lo difundió una periodista del Grupo Clarín, porque el Grupo Clarín se quiere quedar con Telefónica y él le dice que no. Pero bueno, la denuncia primero la hizo el propio Manes. Vamos a empezar a ver los tapes, porque primero hubo un cruce cuando Milei estaba adentro del recinto, poné el 22, perdón, el tape 22, cuando Milei estaba dentro del recinto, uno de los poquitos diputados que estaba era Facundo Manes. Sí. En todo el sector que tendría que haber estado el peronismo, que si quieren después discutimos si estuvo bien o estuvo mal. Pero bueno, el que estaba era Manes, y cuando Milei empezaba a hablar del tema judicial, Manes le empezaba a decir por qué nombraba jueces por decreto y qué pasaba con la estafa cripto. Mirá. Léela, Manes, te va a hacer bien. Supuestamente vos entendés cómo funciona el cerebro y parece que no aprendiste nada. Léela bien. Quizás tu versión es con inteligencia artificial y cambia de libertaria a kirchnerista como hiciste vos, Manes. Manes, te falta mucha teoría política. No podés confundir. Les pido silencio, por favor, mientras habla el presidente de la Nación. Muchas gracias. Te falta mucha lectura, Manes. Ahí se mezclan varias cosas. Primero, Milei que lo pechea directamente a Manes. Segundo, que Villarroel lo interrumpe. Ahora entiendo que Adrián va a hablar de esa ida y vuelta porque 2 veces lo interrumpió Villarroel. Sí. Una fue acá y que él sigue hablando, y otra fue al final del discurso que Villarroel se lo cerró antes de que dijera viva la libertad, carajo. Y justo después de esto, vamos a la imagen 51. Ahora, Manes le muestra la Constitución, es como mostrarle una cruz al diablo. Me parece traicionero de parte de Manes. Es un montón. Exactamente ese meme ya. ¿Ah, sí? ¿En serio? Ahora se le manda a la producción para que lo... Y es un montón. Tiene razón Manes, o sea, no están cumpliendo con lo que dice la Constitución, puntualmente con la designación de los jueces de la Corte, y la Corte no está cumpliendo con lo que dice la Constitución, aceptándolo. Bueno, la imagen siguiente es Santiago Caputo, la imagen 51, que está en uno de los palcos del primer nivel del Congreso y lo empieza a insultar, o sea, empieza a haber un ida y vuelta. Ahí estamos viendo la imagen entre Santiago Caputo, que estaba en ese palco con el Gordodán y con otros de la banda de las Fuerzas del Cielo, y se empiezan a gritar con Manes todavía dentro del recinto. Entonces ahí empieza el primer cruce. Después cuando termina, Santiago Caputo sale, Manes sale y estaban en pisos distintos. Cuando baja Santiago Caputo, en vez de encarar hacia la salida, lo encara hacia Facundo Manes. Ah, ¿fue hacia él? Sí. La imagen que difundió Santiago Oría, que es el documentalista presidencial, es que Santiago Caputo, en vez de irse hacia la salida, dobla y va a encararlo a Manes. Y esto es lo que cuenta Manes. Vamos ahora sí al 49. Esto es lo que cuenta Manes de qué sucedió. Yo le dije que se iba a hablar de la criptoestafa, porque hablaba de la justicia, y también le pregunté si un país republicano merece 2 jueces de la Corte por decreto. Y Caputo me miraba de ahí y decía, ¿me vas a escuchar? Y recién vino y un colaborador me pegó. Dos piñas acá. ¿Un colaborador de Caputo? Sí, no sé, uno de la... Era youtuber, era Fran Fijá. ¿Va a hacer algo al respecto? Ahí estaba Manes contando que se acerca a Santiago Caputo con un joven que se llama Fran Fijá, que se hizo muy conocido porque fue uno de los que mandaron a provocar a una movilización y salió corriendo. Sí. Y se hicieron un montón de memes del chico corriendo. Y fue ayer el que tapaba, para que no filmaran, le tapaba el celular a un periodista de verdad. Claro. Que estaba filmando. A ver, la imagen, que es el video que recorrió por todos lados, que ahora lo vamos a compartir, no se ve que Santiago Caputo lo golpee, se ve un Santiago Caputo prepotente que le agarra de la cara, o sea, un asesor que lo agarra de la cara al diputado y después le da unas palmadas en el pecho. Manes dice que no le pegó Caputo, que le pegó el otro chico. Eso no se ve. Fran Fijá, que realmente no se ve.
Hay un detalle de cómo los condena, ¿no? Los antecedentes a esta gente. Porque lo que se ve es que Frankie Gap lo topetea y lo empuja un par de veces. Es decir, que quizás podría decirse que el relato de Manes estuvo un poco exagerado. Ahora, Frankie Gap, cuando lo corrieron en la marcha, salió a decir que lo habían tratado de matar. Claro, ¿Sí? claro. Salió a decir que lo trataron de matar. Claro. Con lo cual, digo, decir que si fue un empujón, fue una piña. Discusiones hay, algo que no tiene hay siempre adentro del recinto. Digo, llegó a haber trompadas, no sé, Graciela Camaño le pegó a. Muerto en el asesinato en el Senado de la Nación, ¿se acuerdan? Quiero decir, a mí no me voy a hacer que haya discusiones, la verdad no me llama tanto la atención. Pero el relato que hace Manes es el que cambia la noche, porque después todos los medios tuvieron que hablar de eso. ¿Es cierto que alguien le pegó? La verdad que no se ve, no hay cámara. Acá está el video, si quieren lo vemos, este es el momento, que de hecho lo comparte Santiago Oría. No, este es el adentro del recinto. Ahora viene el video de afuera. Pues el documentalista presidencial comparte el video, que además se ve que Santiago Caputo es el que va hacia Manes. Sí. Después es un cruce, qué sé yo coincido con vos, no hay mucho... Sí, yo ahí quiero poner un matiz, porque una cosa es que dos diputados se agarran a piñas. Y otra cosa es que alguien del Poder Ejecutivo vaya a cuestionar a un legislador por sus opiniones. Que ni es que ni es del Poder Ejecutivo. Y que ni es un empleado, sí. Pero digo, es algo explícitamente la Constitución dice que no se puede hacer. ¿Sí? Dice que los legisladores no pueden ser cuestionados, molestados. Acá estamos viendo la imagen, ahora sí. Por sus actos u opiniones. Es parte de los fueros de un legislador y del Poder Legislativo, y esto es parte del atropello del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. Bueno, es como se va corriendo la línea, ¿no? Exactamente. Sí. No, y de hecho Milei varias veces ayer en el discurso dijo, bueno, yo mando las cosas al Congreso, el Congreso no me las vota, las hago igual. Hay uno donde se lo ve que el pibe ese le tapa el celular. También, busquen tranquilos, encontremos los materiales a donde se ven esas cosas, porque la verdad que se llevó la noche ese tema. Eso para mí es lo más relevante, perdón. La validación de violencia como método para la discusión política. No estoy hablando de el recrudecimiento de la violencia política, que en la Argentina tiene otra historia. El recrudecimiento fue cuando le dispararon a Cristina. Claro, por eso. Por eso digo, pero sí la validación de la violencia, no por este episodio, sino por los empujones, golpes y demás ejercidos sobre los periodistas que no pudieron ejercer su trabajo. Ese fue el momento, para mí es más grave eso porque ahí sí fueron funcionarios públicos que determinaron que se podía utilizar la violencia para evitar que los periodistas, que lo que hacen es un puente entre la información y el público. Digamos, pero si me corrés lo tenían secuestrado, no los dejaban salir de una habitación. Exactamente. ¿Por qué? Bueno, porque se suponía que no tenían que mostrar lo que después se iba a mostrar, pero con el cuidado de el cineasta presidencial. Claro. Ahí está cuando tapa, ahí está el pibe tapando, ¿ves? Ahí le mete la mano. Ahora, ese chico lo vas a ver esta noche sentado al lado de Jonathan Viale, es columnista de TN, ¿eh? ¿Sí? Sí. Había otro muchacho. No sabés lo que es la mesa ahora, parecen los Locos Adams. Está la chiquita que hace cosas para TN en Twitter. Mirás esa mesa y te da. Está Florencia Orieta que entra con Metra. ¿Y siguen haciendo entrevistas? Y no sé si van a hacer entrevistas, qué sé yo. Quedó medio... Bueno, después Manes salió a decir que el Milei, el mileísmo es el kirchnerismo de derecha, ¿no? Claro, antes. Sí. Bueno, hay toda una distorsión. De hecho, votó la ley bases. Claro. Hay toda una distorsión de todo este escenario político y que lo agudiza a Milei y todo lo que está. Digamos, como vos decís, el lumpenaje que está alrededor de Milei, ¿no? Porque vos agarrás y tenés, no sé, Fram Pijap. Bueno, digamos, es claro que es parte de un lumpenaje que está ahí alrededor. Porque además, ¿qué es lo que está haciendo ahí? ¿En función de qué está? ¿Él tiene algún cargo? Él es lo que dice, es comunicador. Pero los periodistas no los dejaban estar. Y él estaba en el palco al lado de Santiago Caputo. Porque es parte del aparato de propaganda pero oficial. Lo veías también, no sé, digamos... sábado a la noche fumarse esta puesta en escena, vos veías, parecía una secta. Una secta
que estaba ahí, que vitoreaban a su Mesías por cualquier boludez que decía, perdón. Por cada cosa que decía, vos decís, bueno, pero ¿por qué aplaudís cualquier cosa? Digamos, tratá de ver... El jefe de gabinete riéndose cuando Milei le decía estas cosas de Man. Igual, para mí hay dos cosas con este episodio que me parece resaltables. Una, lo que decía Nico, esto es un paso más en la vulneración del Estado de Derecho, que Milei se aleja cada vez más y va hacia un autoritarismo. Sí, es uno más. Y el otro es cómo reaccionó el propio Milei en un tuit que lo podemos ver, puso varios, en el número 55, donde él dice que todo Yo lo que le aconsejaría a Milei es que no tuitee a la hora que le están haciendo una nota, porque si no uno se queda pensando que la nota fue grabada. Ahora vamos a mostrar eso. Pero Milei lo que se dedicó durante toda la noche es a decir que en realidad había una operación de prensa organizada por una periodista del Grupo Clarín. ¿Quién sería? No sé. Que estaba ahí. Efectivamente había una periodista del Grupo Clarín y Clarín lo tituló así en su web. Dice, una periodista de Clarín que estaba, ya te digo exacto, que efectivamente estaba ahí. Y entonces Milei dice, esto es parte. Una periodista de Clarín testigo publica Clarín. Claro. O sea, también medio que se hacen el... Clarín habla en tercera persona, parece Maradona, Clarín, ¿no? Sí, el otro día hizo una nota sobre su estafa en 2001. Sí, fue una estafa, muchacho. Sí, fue una estafa. Jazmín Bulorini. Y la nota de Clarín, que está entre las primeras, sigue estando ahí arriba, dice, una periodista de Clarín testigo. Entonces, ¿qué dice Milei? Dice... Cita a Santiago Oría, su documentalista, que dice, quedó clarísimo que Santiago Caputo no fue a buscar a Manes, sino que esto es una operación periodística. La operación periodística más escandalosa de los últimos tiempos, o sea, exageramos todo. Y Milei, claro, ¿Y lo de Jonathan Viale qué fue? No, y metieron gente presa, lo acusaron a Aníbal Fernández de matar 3 personas por la mafia de Federino, o sea, tengo un listado. Bueno, y Milei agarra esto y dice, ¿y quién le inició? Periodista que pertenece al Grupo Clarín, que está muy caliente porque no se puede quedar con el monopolio de las telecomunicaciones. Esto se llama vuelto. Por suerte, las redes los desnuda. Le falta la N. Postdata, ahora los mercenarios hablan del supuesto diálogo amenazante. O sea, para mí hay dos cosas. Una, el autoritarismo. Y la otra, que Milei vuelve a aprovechar para pelearse con Clarín. Con esto que ahí hay que explicarle a la gente que es una guerra entre malos, porque hay dos sectores de la economía en Argentina que están peleándose por quedarse con Telefónica. Un sector tiene el apoyo del presidente, estaban armando para quedársela, y Clarín los primerió y hizo la compra. El presidente tiene el poder para decirle que no, Clarín puede apelar, pero la verdad es que se están peleando por un botín. Digo, es una guerra entre malos que están haciendo. La alusión cambiaria a aquel antecedente de la especificación asimétrica no es casual, ¿eh? Es una operación en curso de Clarín también. No sé si la tenemos, porque hay un largo tuit de no rinde el mismo el dólar a este valor que a 1.400, podemos detenernos ahí un minuto. Si hay una devaluación, estamos en un momento en que las empresas durante todo el año tomaron mucha deuda en dólares. Claro. Entonces, si es una devaluación tranquila, si alcanzan los dólares, es una cosa. Si se abre el cepo y se va a la mierda, pueden venir de nuevo a decir, toc, toc, mirá que yo no puedo pagar mis deudas. Pero que es lo que pasó en 2001 cuando el dólar se fue de 1 a 4. Por eso el tuit de Milei hace específicamente alusión a ese episodio. A ese episodio histórico que todos conocemos, que se llamó la... Ahí está, mira, este es el tuit de Milei, que está bueno. No lo escribí yo, aclaro, porque podría haberlo escrito. Sí. Porque se llama Clarín, la gran estafa argentina. Se ve particularmente enardecidos a buena parte de los empleados del Grupo Clarín. No paran de hostigar con mentiras al gobierno simplemente porque dijimos, y acá dice, que vamos a defender a los argentinos del abuso de la posición dominante que el grupo quiere tener en el mundo de las telecomunicaciones. Todo eso biribiri. Estamos de acuerdo. Están acostumbrados a actuar así, presionan y operan a los gobiernos para obtener beneficios, aún si es a costa de los argentinos. Y acá cuenta esta historia, que es conocida, pero que vale la pena recordarla, porque dice, una de esas ocasiones ocurrió... Él debería saber que no se puede devaluar 300%, se puede subir el precio del dólar un 300%. Claro. Está mal puesto eso. ¿Cómo? No pero pará, ahí vamos para abajo. Pero dice, cuenta la historia. Una de esas ocasiones fue durante el 2002 en la presidencia de Duhalde. La misma noche que asumió, hubo una reunión en la casa de Banfield en la que estaban Mañeto, Duhalde, Remes Lenikov y otras personas. Clarín estaba al borde de la quiebra en ese momento. Cuento por qué es esto que vos decías recién. Clarín en los 90, para crecer como grupo, para comprar los cables, quedarse con el fútbol, etcétera, se había endeudado en dólares. Cuando todo explota, debía dólares. Estaba la UIA, estado de mendigura en esa reunión. Una sola clara, no es solo Clarín. Claro, la especificación asimétrica. Sí es Clarín. La ley. La ley.
La ley, digamos, por eso, ahí voy. Tuvo un doble cordón sanitario. Ahí voy. Clarín, como otras, tenía deuda en dólares y tenía que reestructurar esa deuda. Los acreedores se podían quedar con Clarín. Entonces, Clarín logra que se sancione una ley, que es llamada Ley de Bienes Culturales o Ley Clarín, que dice que si vos sos un bien cultural, ningún acreedor externo se puede quedar con más del 30%, comas algo que lo tuviera de antes. Esa coma es para Telefónica, digo, porque es relevante hoy. Pues Telefónica ya tenía Telefe, claro, y ahí había otro quilombo. Y ahí Clarín puede renegociar su deuda y es lo que cuenta ahí. Es cierto todo lo que cuenta ahí Milei. Y hacen un dólar que en vez de 1.40 pagaron la deuda a 1.20. Esto sucedía mientras los argentinos le afanaron los depósitos. Mientras los argentinos se afanaron los depósitos, hubo una reunión donde había más empresarios, no solo Magneto, y arreglaron cómo ayudar a los grandes empresarios. Le quiero dar la palabra a Alfredo Zayat, pero vamos a hacer un anuncio. A pesar de lo jovencito que lo ven, este hombre es uno de los grandes periodistas del país y todos los reconocemos así. 38 años de carrera, fue uno de los que armó ese hermoso diario. Hermoso me gusta más para la belleza de la historia de Página 12. Y bueno, y ha decidido empezar a publicar acá en el Destape, a ser parte del staff del Destape, laburar juntos y... le damos la bienvenida. A mí me emociona mucho. Bueno, gracias. Como bien decís, fueron 38 años en Página, terminó un ciclo y comienzo otro muy entusiasmado acá en el Destape con esta energía fabulosa del equipo que armaste vos, Roberto, de la nada, esto hay que decirlo, hace 10 años, ¿quién iba a pensar que ibas a tener este medio que tiene tanta influencia y tanta presencia en el debate y como uno de los principales medios que hay en Argentina? Y yo te conocí de chiquitito. Y entonces los dos nos estamos con chiquititos, ¿viste? Son los dos viejos del geriátrico que empiezan a hablar. Y la verdad que es fabuloso. Esto también te lo dije fuera del aire una vez charlando, pero acá se ve pulsión periodística en todos. Digamos, acá lo que estamos viendo, pero también se ve en lo que es en el portal web. Yo lo veo en el grupo del Pase, donde vos ves que ahí hay pulsión periodística. Pasan cosas y los moviliza a cada uno de ustedes. En el WhatsApp ves como todo el tiempo, a cualquier hora estamos ahí. Y eso es una energía extraordinaria que a mí me entusiasma. Y me entusiasma, y entonces me entusiasma participar, entonces estoy muy contento de empezar la etapa. Estoy en este proceso de transición, que es difícil, cada uno lo vive como puede, yo lo vivo muy intenso internamente, pero ya va a salir en un día una nota mía en el Destape y a partir de ahí... Lo miró, lo está presionando. No. Lo está presionando, le dijo, ya va a salir. ¿Qué malo tiene? Entonces Murano nos presiona todo. Ahí ya... Y además hay mucha gente conocida, ¿no? Que toda la parte de economía, algunos, ¿no? Cristian Carrillo, claro, Sebastián Premisi, Claudio Escaleta. Claro. Somos dos que armamos un equipito que se va desarrollando. Nos falta traer a Maxi Montenegro nomás. Sigamos. Y entonces, bueno, muy contento de estar y gracias por la convocatoria. Pongámonos un poquito en el tema en este anuncio, Alfredo, si te parece, del acuerdo con el fondo. Sí, mira, digamos, hubo muchas cositas y estuvieron viendo y lo van a hacer, que a mí me llamó la atención y yo lo rescaté del discurso de Milei. Milei siempre hablaba y habla, ¿no?, de este plan extraordinario que no existe en el mundo, el ajuste más fuerte del mundo, bajamos la inflación, digamos, siempre marcando un horizonte, primero, que son los mejores de toda la humanidad, pasada, presente y futura, y que no va a haber ningún tipo de problema, siempre es todo positivo. Fíjate qué es lo que dijo Milei respecto a qué es lo que va a venir en la economía. Hoy, a todas luces, estamos viviendo una nueva realidad, bien distinta a la que veníamos hace un año. La estabilidad económica que estamos conquistando no significa que hemos llegado a puerto, pero sí que estamos cada día un poco mejor, como ya se viene comprobando con la sostenida recuperación salarial de los últimos 9 meses. Tampoco significa que no vaya a haber volatilidad. La vida no funciona de esa manera, no es un movimiento rectilíneo y uniforme. Siempre hay altos y bajos, momentos de tensión y momentos de tranquilidad.
Así ha ocurrido con el proceso de desinflación y así ocurrirá con el proceso de crecimiento. Pero lo que importa no es una foto, sino la tendencia. Y de la misma forma que la inflación tenderá a cero, el PBI per cápita tenderá a crecer de modo sostenido en el tiempo. Va a haber volatilidad. Y que el camino no es rectilíneo. ¿Qué te está diciendo? Vamos a traducirlo. Todo es fabuloso, miren, se viene una devaluación. Y en una devaluación va a subir la inflación. Y si va a subir la inflación, también puede ser que la economía no crezca tanto. Es la primera vez en estos casi 15 meses de gobierno que él plantea esto, que la economía no es una foto, empieza la tendencia, digamos, lo obvio. Claro. Pero como antes no lo decía, es que te está adelantando qué es lo que está pasando. Vos al comienzo lo estabas diciendo, digamos, esto es el Fondo Monetario Internacional. Hay una corrida contra los activos argentinos. Vamos. A ver, ¿qué es lo que puede pasar para adelante? Marzo, abril, no sé. En febrero hubo una corrida contra los activos argentinos. Quiero repetir algunos numeritos que vos diste sobre el mercado. Las acciones bajaron 16,8%. En un mes. No, que estamos hablando. En un mes te bajó 16,8%. O sea, ¿qué significa? Y mirá, hubo mucho más que vendieron. El verso es, hay toma de ganancias, está bien, toma de ganancias de acciones. Riesgo país 780 cerró el viernes, llegó a 550. Entonces, vos tuviste una suba del 26% en el riesgo país. ¿Qué significa? Que algunos están saliendo de los bonos. En promedio, los bonos en un mes bajó un 8%. Es un montón, digamos. Esto significa que hay corrida sobre esos activos. Las reservas, vos los mencionaste, 1.600 millones de dólares en febrero bajaron las reservas brutas. El dólar, pues saben, el dólar fue la mejor inversión en febrero. Aumentó el dólar MEP un 6%. Ese es un gran dato, porque quiere decir que a pesar de que huelgan tantos dólares, igual sube. Ahí está. Hubo 1.230 millones de dólares con intervenciones por casi 2.300 millones en blend y venta de dólares. O sea, pese a esa intervención récord en febrero, el dólar MEP subió. Eso es corrida. Mini corrida, ponele lo que quieras. Es cierto es que esa tendencia cambió. Y las reservas, y acá viene, para mí, es el punto central para ver la desesperación que tiene por el tema del Fondo Monetario Internacional, siguen negativas en 10.000 millones de dólares. También este es un dato de Buteler, al mismo nivel en diciembre del 2023. O sea que vos agarrás y ves estos 15 meses, que es teóricamente de gloria financiera, económica, política, social, de adhesión a Milei, y tenés el mismo nivel de reservas negativas. Entonces, ahí es donde aparece la desesperación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y vuelvo sobre varios errores, varias mentiras, falacias. No era el último acuerdo del fondo fue al Congreso. Los otros no iban. A partir de lo que se denomina la ley de sustentabilidad de la deuda, o sea, la llamada ley Guzmán, donde dice, bueno, tiene que ser aprobado en el Congreso. También es cierto que eso es una exigencia del Fondo Monetario Internacional, que el gobierno de Alberto Fernández dice, bueno, sí, es importante que oficialismo, oposición, respalde un acuerdo, pero porque esto es algo central. Y el Fondo Monetario Internacional empezó a exigir este acuerdo político en los últimos, si quieren, los últimos 10 años. ¿Por qué? Por la cantidad de fracasos, no solamente en Argentina, en otros países, con sus planes de ajuste. Entonces dice, no, bueno, yo quiero un acuerdo político previo. Yo quiero que haya una corresponsabilidad explícita de las fuerzas políticas sobre el acuerdo del fondo, para no ser siempre el malo de la película. Entonces ahora le dice, tiene que ir, por eso va al Congreso ahora. Claro. Y porque inicialmente querían hacer una trampita, y igual la siguen repitiendo, y esto la empezó Caputo, diciendo que no, el acuerdo con el fondo no implica incremento de la deuda. Esto es lo que dice, por eso sí. Entonces, como no hay incremento de la deuda, entonces no tiene que ser debatido en el Congreso. Está bien, digamos, esto se lo puede decir a alguien que no entiende nada, los del fondo lo siguen mirando, le dicen, mirá, está bien,
Eso decilo a nivel con tus amigos periodistas, a mí no. Y entonces, pero tiene que haber un acuerdo. ¿Lo tenés cuando lo dijo? ¿Lo ponemos? A ver. En la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, anuncié que voy a enviar el proyecto para firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Va a implicar un desembolso de fondos para sanear las cuentas del Banco Central, es decir, para que el Tesoro le cancele deuda al Banco Central. No va a aumentar la deuda bruta, pero además, al sanear el activo del Banco Central, se va a terminar de una vez por todas con la inflación y definitivamente abriremos el cepo y podremos vivir en libertad. ¡Viva la libertad, carajo! La cuestión es, sí, que esos dólares el Banco Central van a ser para poder intervenir o mostrar, o que tratar de frenar la corrida. Claro. Si frenan la corrida no van a intervenir. Si sigue la corrida van a intervenir. En diferentes franjas hay que ver cuál va a ser el precio que se define, porque cuando se defina el precio de esa intervención es que lo que se va a definir también es la ganancia de los que participaron en el carry trade. Claro. Si te sube mucho el dólar, entonces lo del carry trade va a decir, escúchame, está bien, que los dólares vengan, pero que los dólares vengan baratos, para que le puedan irse. Te hago una consulta, porque todo el mundo da por supuesto que un acuerdo con el fondo va a ser tomado como una señal positiva. Y la experiencia más cercana que tenemos, que es la de mayo de 2018, fue lo contrario. Cuando Macri dijo, tengo un acuerdo con el fondo, el efecto que logró no fue más confianza, sino menos confianza. Porque dijeron, che, si tiene que buscar un acuerdo con el fondo, es que está al horno. ¿Podría llegar a pasar lo mismo? ¿O esta vez sí el acuerdo con el fondo va a mandar las señales correctas? No. Porque a mí me genera mucha curiosidad que incluso gente que formó parte de aquel endeudamiento y que de hecho terminó perdiendo su trabajo por eso, esté cayendo de nuevo en la misma de decir, che, cuando digamos que firmamos en el fondo, todo el mundo va a celebrar, y la última vez pasó lo contrario, empezó la estampida o se aceleró la estampida. Una persona que estuvo muchos años en el Fondo Monetario Internacional me provocó una vez, hace poco, y me preguntaba, estás hablando tanto del acuerdo que le van a dar a Milei por el tema de la campaña electoral, etcétera, etcétera. ¿A quién le dio el Fondo Monetario Internacional el crédito del 2018? Yo, como un tontito rápido, caí y le dije, a Macri. Me dice, sí, se lo dio a Macri porque la campaña... Mirá, Macri fue el intermediario. La plata fue para todos los fondos, grandes fondos de inversión, que necesitaban salir de la bicicleta de la LEVAC. Y entonces vos fíjate que dio ese crédito y en línea con lo de Nico, no es que, bueno, todo se tranquilizó. Empezaron a decir, bueno, dame los dólares. Entonces, ¿a quién le dieron los dólares? Me dice. ¿A Macri o Macri fue el intermediario para facilitar la salida de los fondos? ¿Hay chance que pase de vuelta? Y puede ser. Igual hay un punto ahí, ¿no? Porque en todavía 2018, hay mucha plata dentro de los fondos. Claro. No, y en 2018 el proceso fue anterior, fue al revés, justamente. O sea, vos tenías un endeudamiento privado, primero récord 2016-2017, y en 2018 vas al fondo como prestamista de última instancia. Ahora es al revés porque sos heredero de esa situación. Ahora necesitas que el FMI avale que podés iniciar un nuevo ciclo de deuda. O sea, el sentido es inverso. Ahora estás comprometido de una manera donde primero tenés que arreglar con el fondo para después tratar de conseguir acreedores privados. O sea, ese es en el escenario optimista. Sí, ese es en el escenario eso es lo que optimista. Está pensando el gobierno y lo que está pensando Caputo, sobre todo. Pero vos fíjate el nivel de desesperación que tienen, que pasó un poquito desapercibido, pero lo rescato. El miércoles pasado hubo una colocación de deuda en pesos. Y hasta este momento, hasta esa colocación, más o menos las tasas de interés iban en descenso. El miércoles la colocación de la deuda subió la tasa. Cuando se sube la tasa en pesos es porque vos lo que estás teniendo es corrida sobre el dólar. Y además achicó el plazo a 3 meses. Digamos, es lo típico, miren, desde la década del 80 pasa así. Cuando sube la tasa de interés y acortan los plazos es porque vos tenés una corrida sobre... Porque antes de salir hablan con los bancos y negocian con los bancos. Y los bancos te dicen, no, menos de esta tasa no te voy a comprar, no te voy a renovar, no te voy a dar 180 días, te voy a dar 90. Y ahí salen, en el fondo, hacen lo que el mercado le dice que le va a comprar. Políticamente el fondo está a favor, no está en contra, incluso trata de ayudarlo. Claro. Por ejemplo, el mensaje
y la comunicación por Zoom que tuvo Caputo con Gita Gopinath, que es la número 2 del Fondo Monetario Internacional, la representante de Estados Unidos, o sea, tiene un peso muy fuerte. Y el mensaje posterior diciendo, sí, seguimos trabajando. La verdad fue un acuerdo, un pedido, mejor dicho, de Caputo de forma desesperada para tratar de tranquilizar a los mercados. Este mensaje de Milei en el Congreso y después en TikTok, ¿por qué lo hace? Si ya salió. Claro. Para tratar de reforzar... De frenar la sangría de estos días. Claro, ¿no? E incluso, vos fíjate, en la entrevista o en la charla, no sé, cada uno le ponga una definición de lo que fue con Majul ayer, con Milei, trata, digamos, lo lleva de nuevo a que reafirme bien, bueno, ¿cómo es el acuerdo? Bueno, no dice mucho lo que es el acuerdo, pero es el mensaje. Sí. Majul incluso en un momento le pregunta, ¿pero no se va a ir a los dólares financieros? O sea, casi que tiene un reflejo periodístico y Milei casi se muere ahí porque se va a ir ahí la guita. No, y entonces este es el punto central, para tratar de... Dice, están anunciando un acuerdo que todavía no está. Esto es un punto también central. Porque en general debe decir, bueno, en general, por lo que yo tengo entendido de todos estos años, primero muestra un acuerdo. Sí, hay un acuerdo, se anuncia y después se manda al Congreso. Ellos dicen, nosotros vamos a mandar el acuerdo al Congreso. ¿Cuándo? Vos decís que lo hizo para calmar a los mercados. Va para calmar a los mercados. Y hay que ver si los calma. Por la caída que estaba mencionando Alfredo y por la que comentábamos el viernes pasado, Roberto, esa caída que tiene a los bancos aparte como principales protagonistas. Fuerte caída del precio de los bancos. Y quiero dos datos, porque toda esta historia ya la vivimos en distintos momentos de la historia reciente de la Argentina, de la dictadura para acá. Dos momentos de Milei durante el discurso del sábado anticipa qué va a pasar si efectivamente se realiza un nuevo acuerdo. Se va a profundizar el ajuste. Lo dijo con todas las letras, y aparte el mecanismo que anuncia Milei de endeudamiento es por saneamiento del central con deuda del Tesoro, es decir que si el Tesoro va a ser más contractivo todavía en términos de posibilidades financieras, porque los dólares que va a recibir se va a endeudar para pagarle al central, entonces va a tener que profundizar el ajuste. Y después habló de privatizaciones, creo que fue el único anuncio concreto que hizo durante todo el discurso. Hay que privatizar todo, dijo. Sí. Más allá de lo que me habilitó la ley Bases. Bueno, cuando nosotros decimos que la historia se repite no de manera lineal, como farsa, cada cual elija la definición que más le guste, como mueca, estamos viviendo esa remake patética de los 90, con activos que valen mucho menos, por supuesto, que lo que valían en los 90, pero que la intención es más o menos la misma, fondear este proceso de ajuste con privatizaciones y con ajuste. Con más ajuste. No es nada nuevo. Yo digo esto porque hay mucha gente que cree que está inventando el agua caliente. No están inventando nada. Es algo que ya se vivió con las consecuencias que ya vivimos. La diferencia, y me hago cargo, es que los de los 90 en ese momento no lo decía. Estaban más preparados, no sé, eran mejores técnicos. Esto es bueno, está bien, pero el plan, el plan es el mismo, pero más chambón. No, pero es terrible. Era mejor. ¿Me entendés? Era mejor, muy esto es una cosa terrible. Esto es porque es rapiña. Yo creo que esto es un saqueo formato rapiña. Claro. Es un saqueo formato rapiña. Lo otro era un saqueo superestructural. Un comentario sobre el mensaje del sábado que me parece que es importante no dejar pasar. Porque muchas veces nos gana incluso cierto pesimismo de que no se puede hacer nada y demás. Milei tenía preparado como parte de ese discurso volver a insistir con toda la cuestión Davos, el tema de la agenda de género y demás. Sí. Y lo sacó. Por lo que dice, salir a marchar no sirve para nada, solamente fueron los que estaban convencidos, el gobierno no le da pelota. Me consta que iba a hablar del tema en el discurso y finalmente no estuvo. Evidentemente midió, no cambió de idea. Y cuando va al CEPAC a Washington dice lo mismo. Claro. Pero se da cuenta que ante la audiencia argentina, que es a la que a largo plazo le tiene que pedir el voto, eso ya no le garpa tanto. Me parece que estamos a días de la marcha de la mujer, ¿no? Bueno, se viene el 8M, se viene el 24 de marzo. Digo, mantener una presencia fuerte en las calles sigue siendo importante, más allá de lo que le reclamemos después a la política que haga. Me están diciendo que estas compras de Amazon que hace la gente, ya son el 10% de las importaciones. Es una locura. Es mucho. Me lo hizo un consultor de los más grandes. Wow. Lo que quiero decir es que ellos tienen un plan político. Es decir, le damos $1 para que la clase media se vaya a Brasil o a Miami,
un amigo mío que andaba por Madrid, dice hay más argentinos que españoles. No, Miami está explotando. Bueno, está bien, me llegó un mensaje. Le damos a esa misma clase media, le damos que se dé el lujo de llamar a Amazon y comprar un lindo celular, una linda computadora, y se la traigan a la puerta de la casa, re barata. Y con todo eso conseguimos, no sé, un 30, un 35% de la población. Al otro le hacemos un poco de lavado de cerebro cultural, qué sé yo. El tema es que los que no están ahí se están muriendo de hambre. Sí. Digo, taxativamente, no es una forma de decir. La gente está pasando hambre. Mirá. Entonces, ese plan político se torna muy peligroso, porque la gente se está muriendo porque no tiene medicamentos, se está muriendo porque tiene hambre. Los hospitales están desastrosos, la situación de los hospitales. Esto que están diciendo de la provincia de Buenos Aires, que las estadísticas hasta 2024 dan menos homicidios dolosos, algunos dicen sí, pero en el promedio, en el conurbano hay más. Ahora, a mí me dicen que hay las provincias del sur, por ejemplo, es impresionante la cantidad de homicidios que está habiendo. Me dice que Salta, Neuquén, es impresionante. Entonces, esta política va a generar un nivel de violencia en el país que Milei puede señalar a Kicillof, pero los que viven en las otras provincias no son boludos, se dan cuenta que está pasando en la puerta de la casa. Sí, para mí hay un comentario importante sobre eso, porque también tenés un presidente que ante esta situación donde efectivamente baja el consumo y vos ves una realidad que no se condice con lo que dice, en los dichos del sábado en esa apertura de sesiones, incluso dijo cosas como bajaron los alquileres. Yo justo soy inquilina, justo sea esa casualidad. Es que son todos inquilinos. ¿Cuánto hace que alguien no se compra una casa? Las casas las compran las grandes empresas que tienen 500 propiedades, qué sé yo. Sí, o heredás una parte. Con Están haciendo edificios para un dueño. Eso antes no pasaba en Argentina. En Europa hace muchos años que pasa. Los tipos hacen edificios solo para alquilar. Y hay empresas que tienen 200, 300, 400 departamentos. Somos todos inquilinos ahora. Sí. Si te parece, lo escuchamos. Dale. Directamente. Lo tenemos en el 7 a Milei hablando sobre la realidad de los inquilinos. Se multiplicaron exponencialmente los alquileres publicados y el costo del alquiler bajó hasta un 30% en términos reales. Bien, 30% de baja en los alquileres. Como nadie le creyó en la experiencia cotidiana, vamos a ver los datos. Tenemos en la placa 1, lo hizo Martín Barrio Nuevo, y son esos gráficos que son muy fáciles de leer porque la rayita azul es la inflación general, la rayita roja que se despega y se va para arriba tiene que ver justamente con la evolución de los alquileres, que casi que duplica ¿Cuánto la da? Que yo no veo. evolución. La inflación general la pone en 183%. Desde que asumió Milei es eso. Desde que asumió Milei, sí, diciembre de 2023, y alquileres 332%. O sea, bastante por encima. Y estos son datos del INDEC. O sea, no hay una discusión en relación a esto porque tiene que ver justamente con los datos oficiales. Sí, lo que se hace es usar ciertos buscadores de páginas para decir, bueno, los alquileres bajaron. Es algo que hace el lobby inmobiliario, lo ves en Infobae una vez por día, ves una nota, bajaron los alquileres. Y vos decís, ¿qué? ¿Dónde? Y tiene que ver con que si uno va buscando esos motores de búsqueda, vas a ver que por metro cuadrado, cuando vos cliqueás, te cambia la cantidad de metros cuadrados. Ajá. Es un truquito que hacen para que Porque yo vi que número le dé más Chequeado bajo. dijo que era verdadero. Chequeado dice que es verdadero, pero abajo de todo dice, si vos ves los números del INDEC, no es verdadero. No sé, chicos, yo los arreglos que hacen no los... ¡Epa! ¡Qué feo! Que Los arreglos periodísticos. Claro. De cómo se acomoda. Claro, cómo se acomodan las letras. Se prioriza otra información que no sea la fuente oficial. Eso lo desconozco. Claro. Después tenemos en el 5, porque habla justamente de por qué, dónde cayó el ajuste, ¿no? Que fue la pregunta más grande del año pasado. Esta es la respuesta de Milei y después lo contestamos con datos. Aunque necesitar de la asistencia social sea una tragedia, es necesario señalar que los que fueron relegados durante décadas son las víctimas del sistema y no los victimarios. Por eso el ajuste cayó y seguirá cayendo sobre la casta y nunca sobre los sectores más vulnerables.
Tremenda esa declaración. Bárbaro. Es bárbaro. Un poco, yo creo que a veces uno no necesita ser economista ni tener el dato de fuente oficial, sino básicamente salir a la calle y ver la realidad. Pero si uno ve los datos oficiales, lo tenemos en la placa 2 de quién pagó el ajuste, estos son datos de IARAF, se repite esto que venimos hablando desde el año IARAF pasado. Tampoco no son kirchneristas, lejos están de... Es Fundación Mediterránea, eso, ¿no? Donde estaba Cavallo y ahora estuvo Melconian. Sí, el IARAF tiene una posición bastante conservadora. De hecho, tiene informes bastante a favor de este gobierno en relación a la parte impositiva, pero sí muestra con datos efectivamente quiénes son los que pagaron ese ajuste y el 20% prácticamente cae en jubilaciones y pensiones. Decir que la casta son efectivamente jubilados y pensionados, no sé, me parece de mínima fuerte. Después tenés las transferencias obviamente a las provincias, tanto en inversión real directa de la construcción, hablamos principalmente, pero también las transferencias que tienen que ver con el pago de salarios y también a los programas sociales, porque si bien hubo un aumento en la AUH, fue lo único que se aumentó. El resto de los programas sociales básicamente se cancelaron. Estamos hablando de el potenciar trabajo y otras asignaciones que había, donde ahora solo queda para aquellas personas que tienen hijos menores y es una asignación universal, que es una bajada del Banco Mundial y del BID en el caso de América Latina. No lo pueden bajar el AUH porque no hay préstamo posible ni con el Fondo Monetario ni con ningún organismo internacional. El resto, efectivamente, lo bajaron completamente. Y la partecita naranja, que la remarco porque son los subsidios económicos y es donde pueden profundizar el ajuste este año, que tiene que ver con las tarifas de luz, de gas, de transporte. Y como no pueden licuar más las jubilaciones y no se puede frenar en negativo a la obra pública, o sea, no le pueden pedir plata básicamente a las obras paradas, bueno, donde pueden profundizar es efectivamente en esos subsidios económicos con la contraprestación de que eso va a aumentar la inflación, ¿no? Porque claro. Si aumentan las tarifas, automáticamente aumentan la inflación. Pero dentro de estos, voy a decir delirios para no decir fake news, del presidente también dijo que la obra pública no genera trabajo. Desmiente una larga tradición económica. El sector con mayor multiplicador es el... No, eso, o sea, por eso cada peso que vos ponés, más empleo generás. Bueno, Milei dice que no, lo tenemos en el tape número 8. Y mentiras de la política para con la gente, cuando dicen esa mentira de que la obra pública genera trabajo. Le digo a los argentinos de bien que eso es falso. Es falso, porque las obras públicas hay que financiarlas y se financian con impuestos, ya sea impuestos explícitos o con emisión monetaria que deriva después en el impuesto inflacionario o con deuda, esa inmoralidad que castiga a las generaciones futuras. Por lo tanto, cuando se financia la obra pública, se quita capacidad de demanda en otros sectores y el empleo que se crea con la obra pública es empleo que se destruyó en otras áreas de la economía, áreas donde sí la gente quería gastar y no estas cosas de prepo hechas por el Estado que solo benefician a aquellos que la ejecutan y a nada a los argentinos de bien. Las cloacas de prepo, el agua corriente de prepo, ¿no? Yo te iba a decir eso. Imagínate en un pueblo que necesita reconstruir la ruta o un puente para mejorar la logística, si le dicen, bueno, no, yo prefiero tener 10 pesos más y pagar un poco menos de impuestos, que igual nunca vimos la baja de impuestos masivos, pero ponele, y dice, no, yo prefiero tener 100 pesos más y que no lleguen las cosas al pueblo. Claro. De eso estamos hablando de obra pública. Pero además esos 100 pesos se los queda un rico que compra dólares, se los lleva afuera y qué sé yo, en vez de un montón de trabajadores que con eso van a generar consumo, empleo. Total. Tenemos una placa, una nota muy buena en El Destape que habla justamente de la pérdida en términos directos, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, obviamente que hay un efecto multiplicador de la construcción, porque los trabajadores de la construcción son trabajadores que consumen todo su salario, entonces derraman efectivamente en otros sectores de la economía como consumo, como la venta de supermercados, por ejemplo, ¿no? En este caso, dice Milei, dijo que el fin de la obra pública no destruye empleo, pero los datos lo desmienten y muestran cómo se perdieron 60.000 empleos de manera directa en el sector de la construcción, que fue el sector efectivamente más golpeado en el 2024 y que no parece tener señales de mejora en el 2025, porque hasta que no se active la obra pública ¿Cómo nos acostumbramos a decir esos números? Terrible. Terrible. 60.000 personas.
60.000 familias. Directos, porque indirectos. Directos. Claro. Lo que es notable es el silencio atronador de la Cámara Argentina de la Construcción. No, ¿sabes que no hubo silencio? Salió a bancar el discurso. Peor, es peor. Claro. El silencio hubiese sido más digno. Claro. No, salió a bancar el discurso. Es loco porque además hay deudas de parte del... O sea, fue tal el freno en las erogaciones de gasto que hay dejó deudas. de pagar. Dejó de pagar directamente. Entonces hay deudas de ciertas obras que ya se habían hecho compras y deberían estar reclamando, digamos, esa deuda que todavía no le pagó el Estado. Ustedes notaron que ya han hablado todos también. y nadie me También. dijo todavía hasta qué día va a llover, ¿no? No. Que es lo único que me ¿Qué parece importa? macondo ¿Qué importa? esto. ¿Qué ¿Cuántos importa? años va a llover? Es un dato tan inasible como de dónde saca Milei las cosas que dice. Sí. Si las piensa o las piensa y le soplan, quién le sopla, porque esto que está contando Cande es muy impresionante. Y yo pensaba en lo que decía Alfredo respecto al mensaje al mercado. En el mercado serán lo que serán, pero no son burros. Claro. Digamos, saben que el presidente está mintiendo descaradamente. No Sí, son pero el burros y mercado, juegan con su el mercado plata. sabe que está consiguiendo unos dólares para que ellos se los lleven. Bueno, correcto. Entonces Y que el está mensaje... dispuesto a ajustar todo lo que sea necesario y mentir sobre ese ajuste con tal de darle los dólares. Bueno, entonces ahí la evaluación, o en la evaluación que haga el mercado, va a tener que empezar a incorporar el costo electoral de la mentira. Porque la mentira tiene un costo, no es... primero, no se puede sostener en el tiempo. Sí. Tiene patas cortas, diría la abuela, y al mismo tiempo tiene costo electoral. Y este año se vota. Yo creo que cuando tenga el problema con el dólar, todas estas cosas que a la gente no le importaron le van a empezar a importar. Quiero volver a cómo empezó todo esto hace 3 semanas que entró en crisis el gobierno, que es con la estafa cripto y las novedades que tiene Nico. Es que es muy importante eso, Roberto, porque hay que entender que esta fuga hacia adelante que está haciendo el gobierno la hace en un contexto sumamente complicado. Y creo que no nos detuvimos lo suficiente en cuán complicado. Hasta las 7:01 del viernes 14 de febrero, ¿el futuro de Milei le fuera mejor o peor como presidente? Se quedara 3 años más o 7 o a lo mejor menos, pero él iba a irse a dar conferencias por el mundo, publicar libros y decir, miren, voy a ser una eminencia de la escuela austríaca. Milei sabe perfectamente que desde que publicó el tuit promocionando Libra, su futuro va a ser dar explicaciones ante la justicia en varios países del mundo. Y eso te cambia todo el escenario. Todo el escenario, y por eso hay que prestarle mucha atención a hasta dónde es capaz de avanzar Milei en esta avanzada contra otros poderes del Estado, porque cuando lo que está en juego empieza a aumentar, cuando las apuestas suben, que es lo que le pasó a Milei con esto, porque él sabe que el día que deje el poder va a tener serios problemas judiciales, entonces lo que estás dispuesto a hacer para no dejar el poder también aumenta mucho, sube muchísimo. Por eso me parece que no hay que olvidarse del tema Libra. Y tampoco hay que olvidarse del tema Libra, porque por más que Milei... No es menor, digo, voy a subrayar, ¿no? Lo que él está dispuesto a hacer para quedarse en el poder, para no terminar yendo en cana, puede significar actos contra la democracia. Seguramente lo dice, hay que creerle cuando lo dice. Si querés te lo puedo comparar con Maduro. Digo, Maduro que dice, bueno, ahora esta elección claramente la perdió, pero se quedó. ¿Por qué? Y bueno, la verdad que lo están persiguiendo por todos lados. Y el segundo punto es que más allá de que Milei trate de dar 1000 golpes de efecto, hacer anuncios y demás para distraer la atención, Milei hoy en día ante el mundo es el responsable de una estafa, es un estafador. Claro. Y es alguien que pide coimas para dar reuniones y dar negocios, y eso es algo que no se puede disimular por mucho tiempo. Sin ir más lejos, este fin de semana hubo 2 de los medios más importantes del mundo que dieron cuenta de eso. Pero antes de pasar a eso, quiero volver al video que vimos al principio de este pase, en el cual Mauricio Claver Carone es el que le advierte a Milei que tiene serios problemas. Porque después vamos a hablar del New York Times, vamos a hablar del Wall Street Journal, pero Claver Carone está donde se cuecen las habas, está donde se toman decisiones muy, muy cerca de Donald Trump, y por eso es significativo este mensaje que dio en una entrevista el fin de semana. Yo creo que es complicado el hecho de que hubieron víctimas, personas defraudadas americanas. Hubieron cientos, si no miles de americanos que han perdido millones de dólares dentro de lo que se proporcionó. Y
algunos de los asesores del presidente, en ese sentido, fueron algunos también norteamericanos, etcétera. Así que yo creo que van a haber, obviamente, temas judiciales. Creo que he visto que el presidente Milei obviamente ha anunciado su propia investigación, que creo que es apropiada. Creo que van a haber, obviamente, temas de investigación judiciales, etcétera, por lo cual es un tema complejo. Lo traduzco, está diciendo que está hasta las manos, Milei. Está diciendo que hubo muchos ciudadanos norteamericanos afectados. Ojo, porque muchos pensaban Trump lo va a salvar en la justicia a Milei, y uno del gobierno de Trump le está diciendo que no. Le está diciendo, ojo, porque hay muchos ciudadanos norteamericanos afectados, y para la justicia de Estados Unidos es más importante los derechos o la plata que perdió un ciudadano norteamericano que el presidente de cualquier otro país del mundo. Ojo que entre los afectados hay amigos de Trump, le está diciendo también. Ese también es un mensaje político. Que lo podemos volver a pasar. Está al principio, dice, hay colaboradores de Trump. ¿Lo tenemos? Esa no lo escuché. ¿Lo tenemos? Eso? ¿Al principio? Al principio del fragmento que pasamos. Yo creo que es complicado el hecho de que hubieron víctimas, personas defraudadas americanas. Habieron cientos, si no miles de americanos que han perdido millones de dólares dentro de lo que se proporcionó. Y algunos de los asesores del presidente, en ese sentido, fueron algunos también norteamericanos, etcétera. Así que yo creo que van a ver. No sé si Claver Carón no compró Libra, Estaría hablando de él. O de él o de alguien que conoce muy de cerca, porque ahí está Cuando dice asesor del presidente, Trump, no asesor. Está hablando, y me parece que sí, porque él está hablando de la situación de Milei en Estados Unidos. Sí. Entiendo que habla del presidente Donald Trump. Así que ahí hay un problema. Repasemos rápidamente quién es Claver Carone, porque es un personaje importante de esta historia. Claver Carone fue, durante el primer gobierno de Trump, la figura clave para que le dieran el préstamo a Mauricio Macri y a través de Macri a los acreedores, como contaba recién Alfredo. Pero también fue la persona que contó en una charla on the record que había sido un favor político a Macri. Claro. Hoy sabemos sin ninguna duda que fue un favor político porque lo dijo Claver Carone, más allá de las sospechas anteriores. Luego, Claver Carone asumió el frente del BID, un cargo que históricamente estuvo destinado a personas de América Latina. Era la primera vez que Estados Unidos, Trump se imponía para ponerlo al frente del BID. Y se fue. Y el gobierno de Argentina en ese momento impulsaba a Gustavo Vélez. A Gustavo Vélez. Así es. Cuando asume el BID, al poco tiempo él se va eyectado del BID en medio de un escándalo porque básicamente fue acusado, una investigación lo acusó de poner a su amante en un cargo clave y darle muchísimos beneficios económicos. Y en esa investigación jugó un rol importante el que era el representante ante el BID de la Argentina, ya de Alberto Fernández, que era nada más y nada menos que el actual jefe de gabinete, Guillermo Francos. Qué cagada. Claro. Sí. Claver Carón tiene una enemistad manifiesta con el actual jefe de gabinete del gobierno porque considera que por culpa de Francos a él no solo lo sacaron de un cargo que le importaba y que lo remuneraba muy bien, sino que quedó muy mal parado. Incluso ante la... puede haber perdido la amante. Y probablemente también haya perdido la amante, que a lo mejor es lo que más le dolió. Además de si compró Libra. Perdón, la sospecha de Carone proviene de que Franco fue impuesto en el BID por quien competía con Carone por ese cargo en el BID, que era Gustavo Vélez. Recuerden que Gustavo Vélez y Guillermo Francos eran socios políticos hasta ahora. Desde la época del cabalismo. No sé si mantienen o no la sociedad. Qué promiscuidad, una cosa ¿no? Mucha gasta. Y si sigue Franco como jefe de gabinete, significa que Milei lo sigue apoyando. Que lo sigue bancando, por supuesto. Lo bancó el sábado fuerte, ¿no? Lo nombró primero. También nombró a Bausili. Después le quiero preguntar sobre eso. Porque Bausili la última vez que vi era el presidente del Banco Central, que se supone que es independiente. Ya no, eso ya no corre. Pero ellos mismos decían que había que mantener la independencia, yo qué sé. Pero y ahora es de nuevo contra Trump en el poder, Claver Carone, el responsable de las políticas para América Latina. La persona más poderosa en lo que hace a políticas para América Latina. Ese es el señor que dijo allá al juzgado. Ese es el que dice, ojo que a Milei no le vamos a salvar ni le vamos a sacar los problemas que tiene. Porque ahora, podía haberle bajado el precio, podía haber hecho 100 cosas distintas en esa nota. Podría haber dicho, lo tiene que investigar la justicia, podría haber dicho, bueno, ese es un problema de la Argentina. No, dijo, es un problema de ciudadanos norteamericanos y se va a resolver con investigaciones judiciales. Ahora, ¿cuál es el tamaño del problema? Y eso es lo que se mide
en las dos notas que salieron este fin de semana. Porque estamos hablando de dos de los diarios más importantes del mundo. El New York Times, sin ninguna duda, el diario más leído del planeta, por lo menos de Occidente, quiero decir, porque a lo mejor en China hay un diario que se lee más. Y que sale con esta tapa el sábado. Tema principal, el escándalo de Trump y Zelensky en la Casa Blanca. Sí, sí. Que fue algo de lo que se habló todo el fin de semana, porque fue algo nunca fabuloso. Espectacular. Se ve cómo funciona la política exterior, que todo el mundo te dice es una cuestión de principios y demás. No, es una cuestión de quién la tiene más grande, perdón por el francés, y eso se vio claramente el otro día. Pero el segundo título más importante, inmediatamente abajo, es: escándalo cripto atrapa al presidente de Argentina, se pierden 250 millones cuando la criptomoneda se hundió en pocas horas. Y es un reporte muy largo donde dan muchos detalles. Yo acá me voy a permitir el momento. Podemos decir que el New York Times, que habló con muchas fuentes en on y en off the record, confirma muchas de las cosas que habíamos anticipado acá en el pase y en el destape. Porque la nota del New York Times da cuenta, entre otras cosas, de que Novelli y Milei eran socios comerciales. Lo dice la nota. Tenemos ahí el primer recorte que mandé ayer, creo que es el 5. Bueno, este es el título en castellano. ¿Qué tanto sabía Javier Milei de la criptoestafa que promovió? Y bueno, dice, ¿no? Que fue promovida por el presidente de Argentina. Porque claro, pero no la promovió, solo la difundió. Bueno, se ve que el New York Times considera otra cosa. Pero en la siguiente, vamos a ir avanzando. Dice, para los veteranos de las criptomonedas fue un clásico rug pull, tirón de alfombra. Deja claro que fue una estafa. Claro, eso es una estafa. Eso es una estafa. Es decir, fue un rug pull, es una forma de una estafa. Pasemos al siguiente. Ahí habla, ¿no? Los orígenes del escándalo Libra se remontan a una conferencia celebrada en Argentina el año pasado, en la que un consultor de criptomonedas estadounidenses, es Hayden Davis, y un socio comercial argentino de Milei, eso es Mauricio Novelli, intentaron vender acceso al presidente, según entrevistas y documentos revisados por el New York Times. Los primeros que dijimos acá, que Novelli era socio de Milei, y no es que Milei había sido empleado de él ni nada, claro. Fue el destape y acá aparece confirmado. Pero sigamos, porque también confirma que Novelli cobró a los patrocinadores de Tech Forum por un encuentro con Milei, es decir, que Tech Forum también fue una estafa y también fue un esquema que sin Milei no existía. No fue un evento al que Milei se subió, sino que fue un esquema para cobrar guita a cambio de una foto y un apretón de manos con Milei, y que los que querían más tiempo con Milei necesitaban poner más plata. También lo habíamos contado aquí hace 2 semanas. Solo una cosa. Sí. ¿Te das cuenta? 50 lucas por sacar una foto. Ya es una estafa. Claro. Pero por supuesto. Porque si paga, bueno, una charla. Que también era estafa. ¿Sabes la foto que me doy yo todos los días? La puta madre, ni un mango. Pero le estaba robando en la cara a lo que querían hacer. Con una foto. Pero bueno, hacer una reunión, hacer la mentirita. Claro. Decime algo. Y de la misma manera que también era una estafa NW, que era el negocio original de Novelli, que solo existía porque estaba Milei haciendo videitos para atraer público. Si no, no tenían público propio. O sea, se repite el esquema en Libra, en Tech Forum y en NW. Novelli es experto en hacer negocios que necesitan a Milei en el frente para funcionar, porque si no, no tienen nada, porque están vacíos. Vamos a seguir repasando un poco esta nota, porque sigue teniendo otros datos jugosos. O sea que Novelli sería como el manager casi. En este tema, porque también hay sospechas de que en otros temas se comportan igual. Ahora vamos a recordar algo que se había filtrado, que había dicho el Papa hace un año y que algunos están uniéndolo con esto. Pero bueno, si los $50.000 te parecía que era barato por una foto, si pagabas 500.000, recibías servicios de consultoría. ¿Y en qué consistían esos servicios de consultoría? En tener acceso a una reunión mano a mano con el propio Milei. Algo de lo que se jactaba el propio Hayden Davis, porque a ver, tan piramidal era esto, que Milei y Novelli hacían eso. Lo sumaban a Hayden, Hayden primero pagó, y después, para recuperar lo que había pagado, salía a buscar a otros que pusieran plata para reunirse con Milei. Es literalmente una estafa piramidal. Claro. Es literalmente, y es lo que describe. ¿A Jonathan Viale le cobrará cuando lo invita a Olivos? Capaz se netean. A lo mejor Caputo fue a reclamar la mano, es que no había pagado lo necesario para poder hablarle al presidente y mostrarle la Biblia. Bueno, le podés hablar gratis. No sé qué le mostró.
Vamos a seguir entonces, ¿no? Novelli no era el único que vendía acceso a Milei, sino Davis también decía a los asistentes de la conferencia que tenía control de Milei y podía negociar acuerdos, esto que decíamos de lo piramidal. Todo, desde los tweets de Milei hasta todo lo relacionado con Milei, hacer apariciones, etcétera, tengo control sobre muchas de esas palancas, dijo Davis en un mensaje de audio a un empresario obtenido por el Times. Recuerden que esto ya lo habíamos visto en un mensaje de texto, que muchos dudaban si era cierto o no, pero que lo había chequeado Bloomberg, lo había chequeado CoinDesk, lo había chequeado La Nación. Bueno, ahora el New York Times dice también, había mensajes de audio donde Davis se jactaba de lo mismo. Pero para facilitar que Milei hiciera esas cosas, decía Davis, hay un costo que insinuó que podía ser de millones de dólares. Esto, insisto, lo dice el New York Times. Cuando lo dijimos nosotros, hace una semana o dos, no nos daban tanta bola. Ahora, evidentemente, están empezando a darle más bola. Otro empresario afirmó que Davis hizo una oferta aún más descarada por escrito. Una reunión con Milei y una asociación con el gobierno argentino a cambio de unos 90 millones de dólares en criptomonedas en 27 meses. Recordemos también que acá habla de una copia de la propuesta que la vio el New York Times, ¿no? Dice que vio una copia de la propuesta, pero además recordemos que nosotros acá habíamos comentado que más allá de las coimas por las reuniones y más allá de ese fondo de 100 millones de dólares que sacaron de Libra, todo este esquema también era para establecer un túnel trasero por el cual poder poner plata negra en la política de Milei. Es decir, una vez que tenés la criptomoneda, alguien puede ir y poner 90 palos que nadie se va a enterar excepto el que lo puso y el que lo sacó. Y eso también está entonces confirmado por el New York Times. Pero os dijo Milei, el New York Times es un diario woke, es un diario de izquierda, es un diario progre. Y en algún punto, bueno, en algunos temas puede llegar a ser cierto, lo cual no quita que además es un diario muy serio y que hace investigaciones muy a fondo. Pero también salió el Wall Street Journal, que si el New York Times es woke, el Wall Street Journal es lo más a la derecha que podés encontrar dentro del ecosistema de medios mainstream en Estados Unidos. De hecho, se llama, es como si acá hubiera el diario de la bolsa, digamos, ¿no? Es el diario del poder financiero y que, placa 12, les pido por favor, salió con... No, esta no, la anterior, entonces. Esta es la nota que salió este fin de semana. Milei sufre heridas autoinfligidas. Es una nota que habla de las criptomonedas, pero también del hijo de la corte. Esta nota está, digamos, si fuera una hoja doble faz, del otro lado está el comunicado del AmCham, ¿no? El comunicado del AmCham es la posición institucional y esta nota son los mismos actores a través del periodismo saliendo a decirle a Milei, mirá que no nos gusta nada el hijo en la corte. Pero para que se entienda quién escribe esta nota, y con esto termino para poner un poco de contexto. Mary Anastasio Grady es la encargada de América del Sur, del Cono Sur, para el Wall Street Journal, y en noviembre del 2023, en las vísperas del balotaje, publicaba una nota como esta, y ahora sí les pido la placa que pasaron recién. La decisión de Argentina, socialismo o capitalismo, solo un candidato, Javier Milei, ofrece algún tipo de esperanza para que Argentina evite un desastre económico. O sea, que está a favor esa chica. Recontra a favor, mega a favor. Y sin embargo están todos advirtiendo que lo que pasó con Libra no lo va a dejar de acompañar a Milei en lo que queda de su mandato y lo que más le preocupa a él, el día ¿qué va a pasar después? Me subo al momento, hablo yo, pasa un tren de Nico de recién. Porque recién igual te digo, podemos decir, toda la ferroviaria privatizada juntas. Efectivamente, es valioso que el New York Times, el Wall Street Journal se hagan eco por intereses particulares, ¿no? No creo que por amor o apego al periodismo puro, como suelen decir, sino por otras conexiones, que en este caso están interesados en que el presidente argentino por lo menos quede acorralado. Porque un presidente acorralado, y esto no es en defensa de Milei, porque en definitiva Milei se la buscó, como bien se viene contando acá hace tiempo, pero un presidente acorralado es mucho más vulnerable. En un presidente que ya tiene vulnerabilidad de base. ¿Quién va a sacar rédito de este Milei acorralado? Hay un Milei en disputa. Está el Milei que hasta acá cumplió el libreto de los 2 meses de cautiverio que le fijaron en esos 2 meses de cautiverio en el hotel de Edelstein y compañía, ¿no? Otros grupos de poder de la Argentina. Pero hay un Milei en disputa porque tiene que decidir nuevos negocios o en tal caso profundizar en algunos negocios que son los negocios Toto Caputo, los negocios financieros que están frente a la fase de capitalizar su inversión.
Que es un poco lo que decía Alfredo hace un ratito. Hay que consolidar la ganancia. Exactamente. Momento, claro. Y esas son decisiones que tiene que tomar el presidente. Entonces el presidente puede profundizar el modelo que viene a gestar Toto Caputo, un nuevo ciclo de endeudamiento y fuga, pero eso tiene víctimas. ¿Cuáles son las víctimas? Los que lo entornaron a Milei en esos 2 meses de... No porque no estén involucrados en el negocio financiero, sino porque el corazón de su negocio va por otro lado. El corazón de negocio de Edelstein está vinculado en algún punto de la economía real. No es el negocio financiero el corazón del negocio de Edelstein, o mucho menos de Techín, que también forma parte de aquel entorno. ¿Por qué es importante esto? Hace 4 o 5 días nosotros hacíamos referencia, a partir de un tuit de Sebastián Inurrieta, un colega, que había detectado la temporalidad entre la publicación de New York Times y el tuit de Milei acosando a Axel Kicillof. Quiero retomar lo que vos decías al principio para que no pase de largo. ¿Cuánto está dispuesto Milei a profundizar el atropello institucional, en principio como artificio, es decir, para correr la mirada de sus problemas, pero eventualmente eso tiene consecuencias en la vida real? ¿Qué es lo que notaron en la provincia de Buenos Aires? Yo hablé con un ministro de la provincia de Buenos Aires este fin de semana, justamente sobre esto. Y decía, mirá, si es un artificio, el problema no es el origen, el problema es la consecuencia. Si Milei sigue en falsa escuadra, probablemente se vea tentado a profundizar lo que inició como un artificio en un atropello institucional en serio, severo. El fin de semana volvió sobre ese ataque a Kicillof y anoche en el frontón con Majul volvió sobre la idea de que Kicillof tiene que renunciar. Lemoyne salió por todos lados a decir que tiene que renunciar y que hay que intervenir, ¿eh? Bueno, ese acoso, yo creo que hizo bien el gobierno de la provincia de Buenos Aires en tomárselo en serio, porque no es cualquier cosa. Es un presidente que tiene todavía un alto grado de electorabilidad, disputándole, ya no en el territorio electoral, sino en términos institucionales, la institucionalidad de la provincia de Buenos Aires. Y hace bien el gobierno de la provincia de Buenos Aires en denunciarlo penalmente al presidente. Claro. Porque en definitiva es lo que decía Nico. El presidente hasta acá estaba angelado. A partir del CryptoGate es un presidente que puede terminar preso. Son 2 situaciones, son 2 futuros distintos. Sí. Son 2 perspectivas distintas. Yo quiero plantear un matiz, no solo con vos, sino con una lectura generalizada que vi la última semana, y lo escribí en el Destape en mi nota de ayer. Se habla de un giro autoritario del gobierno. Para mí es extemporáneo hablar de un giro autoritario. El giro autoritario estaba ahí desde la campaña, cuando Milei defendía el terrorismo de Estado en los mismos términos que Macera, con todo. Creo que estamos en un país que ya tiene 3 de 4 jueces de la Corte con serios problemas de legitimidad. Un país donde el Poder Ejecutivo no envió el presupuesto al Congreso, que gobierna hace 2 años sin un presupuesto, que veta todas las leyes del Congreso que no son de su propia voluntad, que ya avisó que si el Congreso no le aprueba leyes va a hacer las cosas igual. Es decir, ya estamos avanzando hacia un sistema. No me quiero meter en debates de nomenclatura porque me parece que se pierden, pero que definitivamente no es una democracia plena. Ya hoy la Argentina está en una situación de, por lo menos, una democracia muy incompleta o muy mutilada, si no algo peor. Y me parece que es importante llamar a las cosas por su nombre, porque si no, estamos en una pendiente donde cuando las cosas sean tan evidentes ya va a ser demasiado tarde para revertirlas. Yo creo que el avasallamiento verbal también es parte del autoritarismo. Sí, también. Otra vez ayer cargó contra Lali Espósito. Ese avasallamiento, no sé cómo lo siente Lali Espósito, pero que el presidente todo el tiempo te esté... Porque, viste, cuando dice los periodistas no da nombre, dice los periodistas. A Lali le pega a ella directamente. Yo me imagino uno se debe sentir intimidado, ¿no? Cuando te dice una cosa así. Es el presidente que tiene a un asesor que le dice a un diputado que le va a tirar todo el Estado encima. Claro. Sí. Y en ese contexto es muy Estado relevante. Son los servicios de inteligencia, la FIP. Sí. Es todo. No, pero ojo, porque Manes también es del Estado, ¿eh? Y es muy relevante recordar que Milei tiene 40 diputados y 7 senadores nada más. Es decir, hay herramientas hoy en día institucionales para ponerle un freno. Si no se usan es porque no lo tiene el Poder Legislativo, lo tiene el Poder Judicial. El tema es que no se están utilizando esas herramientas. Manes, que fue agredido sin ninguna duda por Santiago Caputo, no fue un ciudadano a pie agredido, fue un diputado agredido.
Y al agredirlo a él, agredió a todo el Poder Legislativo, y el Poder Legislativo tiene que reaccionar, y si no es igualmente responsable de todo lo que pasa. Sí, hay una complicidad. Siga. Sí, yo digo, el presidente es loco, así se lo denominaba de chico, ¿no? Era el mote que él tenía. Tiene algún grado, si se quiere, también de maldad o perversidad, sobre todo cuando goza, disfruta de la aplicación de la motosierra sobre los más vulnerables. Ahí hay, no sé, no estoy haciendo psicología barata, pero por lo menos se verifica algún grado de perversidad. Pero no es bobo, porque nadie que llega a ser presidente es bobo, en términos de su pericia para la política. Ahora, la figura de la vicepresidenta, que quedó otra vez en escena el fin de semana como un contrapunto del presidente, tiene una relevancia institucional otorgada por la Constitución. Es la primera figura de relevo institucional. Por eso en el gobierno la toman como una particular amenaza. Porque un eventual acuerdo institucional que ya se hizo en determinados episodios entre la vicepresidenta y la oposición, el principal espacio opositor, no solamente que lo puede disgustar a Milei, sino que lo puede contrariar severamente. Puede hacer ¿Tiene relación con Macri y con el peronismo? Bueno, que Villarruel, en esa relación con Macri, disgustado con Milei por distintas cuestiones, entre otras cosas por el desafío en la Ciudad de Buenos Aires, y con la oposición. Dejó de recorrer las provincias porque el presidente los amenazó a los gobernadores que si la recibían iban a ser castigados. Bueno. Pero ya había tenido varias reuniones con gobernadores. El hecho de que el gobierno la haya puesto otra vez en escena como contrapunto este fin de semana habla de lo que viene. Y lo que viene es la posibilidad de que la primera figura de relevo institucional, la vicepresidenta, terminen consolidando acuerdos que ya se vieron en el último año parlamentario. En un año parlamentario muy delicado. Porque el gobierno efectivamente está decidido a avanzar de manera autocrática. Un acuerdo entre Villarruel, por ejemplo, y el principal espacio de la oposición, el Senado, puede permitir voltear en el recinto a los dos ministros de la Corte nombrados en comisión. Basta con que se haga la sesión, eso lo habilita la vicepresidenta. El gobierno puede retirar los pliegos antes y les quita ese... Sí, si el gobierno retira los pliegos, esto que ahora es un disgusto publicado por el Wall Street Journal va a ser un reproche severo. Pero, disculpa, retirar los pliegos, pero si ya juró García Mancilla. En comisión. Un año dura. ¿Pero qué pliego se termina el mandato y se termina. Pero, digamos, sacás un decreto diciendo que... No, retirás que ya no lo estás proponiendo de forma permanente. Pero ya juró. ¿Cómo? No, por un año. Por un año. Se le termina el mandato en un año. De hecho, el peronismo en este momento está buscando los votos para bajarlo. Es más, te digo algo más. Si no retira los pliegos, lo pueden bajar. En la Casa Rosada te dicen que si y de hecho yo no sé si no es lo que están buscando, que si el Senado rechaza los pliegos, igual se pueden quedar hasta que termine esta comisión. Sí, hay una interpretación que en definitiva terminará decidiendo libre, Llorens. El tema es que ahí... Alguien de esa banda. El tema es que si el gobierno lo que quiere es demostrar, mirá que me podés voltear los pliegos y yo te sostengo los jueces igual. ¿Por qué el Senado, si tuvo todos estos días hasta que jure el hijo, no lo está rechazando los pliegos? Lo podría haber rechazado hace un año. Lo podría haber rechazado todo el año pasado. No lo hizo porque estaban negociando. Pero ahora ya sabe que la negociación se acabó. Bueno, ¿quién habilita esa sesión o no? ¿Se acuerdan lo que pasó? Yo estaba de vacaciones, pero iba mirando los medios, leía mucho el Destape. ¿Se acuerdan lo que pasó en el debate? Creo que Villarruel era presidenta porque estaba Milei de viaje y fue a uno de los palcos del Senado para ser la protagonista de la sesión en la que se anulaban las PASO, se suspendían las PASO. En realidad estaba ahí porque estaba presidiendo un acuerdo político. Y se mostraba como parte de un acuerdo político. ¿Con quién? Con la oposición. Hay de mar de fondo todos esos guiños, lisonjas, cariños públicos entre Mayans, figuras de la oposición con Villarruel, que en el gobierno tienen anotada. Y vamos a repasar, si les parece, lo que pasó el sábado en la apertura de sesiones ordinarias, porque durante un tramo de la transmisión, el control de la transmisión lo tuvo Senado TV, que responde a Villarruel. Y ese tramo la tuvo Villarruel como absoluta protagonista de todo. La cámara seguía a Villarruel y demás. Bueno, vamos a ver el momento más crítico, que es justamente el momento en el que Milei al final le reprocha a Villarruel haberlo interrumpido. Es el... Bueno... es el momento en el que, el tape 3, el momento en el que Villarruel intenta interrumpir el discurso de Milei. Habiéndose cumplido el objetivo de esta solemne asamblea, queda levantada la misma.
No terminé, le dice ahí, mirá, y no terminé. Pero había terminado. Perdón. En definitiva, que Dios disculpas. bendiga a los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo! Bueno, quedaba por decir ¡Viva la libertad, carajo! El mantra final. ¡Viva la libertad, carajo! Claro, todo esto arranca, este momento tenso del final, que es público, arranca con cuestiones menos públicas. Por ejemplo, que una vez que el Estado Nacional, es decir, el Poder Ejecutivo, mejor dicho, toma la transmisión, Villarroel desaparece de la escena. Terrible, terrible. Desaparece de la escena. Le cortan la cabeza, la guillotinan en la imagen. Y el que pasa a tener más relevancia es Martín Menem. Martín Menem hoy es Karina Milei, junto a su primo Lule. Y eso estuvo diseñado, es decir, que Villarroel pasara a ser una figura decorativa. A tal punto pasó a ser una figura decorativa que la propia Villarroel después puso en valor su propia presencia en el Congreso en su propia cuenta de Instagram, porque todo esto tiene un dejo patético muy significativo, ¿no? Vamos a ver cómo la propia Villarroel promocionaba su presencia en el acto institucional. Fíjense, esto es la cuenta de Villarroel levantando elogios a Villarroel ¿La vicepresidente qué dice? Dice la vicepresidenta con la mejor presencia de estilo y personalidad. Ah, bueno. Ella misma. Ella recoge ese elogio. Podemos ver otro, también está muy bien autoestima. Perdón, seamos buenos entre nosotros. Yo también comparto cuando ponen, lean el panorama de Nicolás, entonces espectacular explicación. No pones espectacular. Yo no lo comparto. A ver, vos pondrías algo así. Mirá lo que dice esto. Si me lo pueden acercar un poquito mejor, porque ahí está. Esta es la mujer que yo voté y no me decepcionó. Me representa la reina de Argentina y la reina del Senado. La volvería a votar. Circunstancia que parece no se va a verificar, por lo menos no en una fórmula con Javier Milei. Ya acá hay un gesto político, ¿no? Significativo. Claro. Ahora, La flor negra esa. ahí voy. Porque claro, llamamos a algún modisto. hay que prestar atención a un detalle. ¿Ven un círculo oscuro en el pecho de la presidenta, de la vicepresidenta? Bueno, eso es una rosa negra. Casi parece un crespón. Es una rosa negra. ¿Qué dice la rosa negra? Es un restaurante allá de San Gil. No, bueno, pero tiene un significado. Hice periodismo de investigación, no lo hagan en sus casas, esto es para profesionales. Lo puede hacer Ariel Jalá, Franco Misraji, me tomé. Claro, es peligroso hacer periodismo de investigación. Bueno, ¿qué significa la rosa negra? Hice periodismo de investigación como se hace ahora, le pregunté a ChatGPT. Bueno, ¿qué significa? Duelo. Se asocia con la muerte, el luto, la separación y el pesar. Asociada a esa asociación, también la rosa negra puede representar el amor y la pasión en amores complicados. Ahí está. También puede significar amor eterno y un compromiso que va más allá de lo físico. Yo ya ahí no me quiero meter mucho porque no nos metemos en la cama de nadie. Es un amor contrariado. Bueno. Amor, como diría García Márquez. Una rosa negra, la rosa negra de Villarroel, que aparte es muy notoria, entraba la rosa negra y 5 metros después entraba Villarroel. En escena era medio, ¿no? Era para que se note, ¿no? Era para que se note, clarísimo. Bueno, la rosa negra... Saco blanco se puso abajo. Se puso saco blanco. La rosa negra tiene esos significados. Obviamente está hecho para que nosotros le concedamos este momento, le concedamos este espacio y hagamos esta especulación. Y nosotros lo hacemos porque nunca se sabe. Y nosotros lo hacemos porque en definitiva la vicepresidenta tiene mientras esté ahí, y además mientras esté ahí tiene un rol institucional que cuanto menos es la de habilitar sesiones que al gobierno lo pueden incomodar. Claro. Al Ejecutivo lo pueden incomodar. Ya pasó durante el año pasado y puede volver a pasar, sobre todo en temas que el gobierno preferiría que el Congreso no trate. Dijo Johnny Aguirre acá, para el gobierno lo ideal sería que el Congreso se cierre. Bueno, está en manos del Congreso dejarse cerrar. Claro. Y esto hay que ponerlo siempre en valor. El partido, en este caso, se juega a dos, ¿no? Está el Ejecutivo con sus intenciones autocráticas y está el Legislativo, que hasta acá fue muy complaciente con las necesidades del Ejecutivo. Podría cambiar de actitud. Sí. Se supone que en un año electoral los opositores están invitados a oponerse. Me río porque no sé si va a pasar. Claro. Pero se supone que en un año electoral las posiciones
¿no? Se fortalecen, porque vos vas a ir a buscar el voto con algún discurso, con alguna narrativa. Cuanto menos le vas a ir a decir a tu electorado, mirá que yo me voy a oponer. Claro. Bueno, eso quizá tenga algún correlato en la vida real, no solamente en una campaña, y eso para el gobierno puede ser complicado por todo lo que explicaba Alfredo antes, porque el gobierno está en falsa escuadra en materia financiera, en materia económica, le faltan dólares. Cierro con una recomendación. Hoy hay 3 notas del equipo de economía del Destape, que las 3 se pueden leer en conjunto para tener un panorama acabado de lo que está pasando y cómo las cosas tienen relación. Hay una nota de Fernando Alonso que cuenta cómo en febrero se espiralizó y se marcó un nuevo récord de demanda de dólares. Asociado a eso, cómo la clase media de manera vertiginosa está pasando a ser pobre. De manera estructural, ¿eh? Clase media que hasta hace poco la peleaba, caer o no en la línea de pobreza, ya viene acumulando varios semestres de pobreza, digamos, de ingresos. Y la tercera nota, la que marcaba Cande, con la mentira respecto al tema de la obra pública, porque si la motosierra va a ir para ese lado, para obra pública y para planes sociales o programas sociales, no hay forma de revertir el escenario que marcan las otras 2 notas. ¿Se entiende? Claro. Entonces, bueno, espera, en la previa a la llegada de Alfredo Zayat, como estamos esperando. En la previa, el equipo de economía trata de calentar. Le pone presión, le pone la vara alta. Las 3 razones por las que hay sospechas sobre si realmente fue en vivo la nota de Majul. Primero viste que Lantos contó acá que iba a ser grabada, porque eso era lo que se había difundido. Que iba eso a ser lo grabada. decían el viernes en Casa Rosada. Así es. Y otros periodistas también lo manifestaron durante el viernes. Entonces, primero, cuando apareció que era en vivo, llamó la atención. Después, sabemos que Milei realmente no quiere notas en vivo, que solamente quiere esos 3 o 4 periodistas y grabadas. Entonces, Majul no solo tenía que hacerlo en vivo, sino además de ser hay que parecer. Tenía que parecer, tenía que demostrar que estaba en vivo, lo digo yo hace muchos años que estoy en televisión, ¿cómo se demuestra en una nota que estás en vivo? Diciendo la hora. Diciendo la hora. Eso se hace. Todo periodista que quiere demostrar que es un vivo y no un falso vivo, porque es una nota de relevancia por distintas razones, dice la hora. Bueno, él repitió varias veces que la nota era en vivo, no dijo la hora. Nunca. De hecho, se mira en el reloj varias veces, pero no lo dice. Un hombre que tiene como 40 años de televisión. Pues las instrucciones pueden llegar por reloj también ahora, ¿eh? Claro. Lo segundo que vos haces... Para no cruzarse en cámara. Cuando haces una nota para que se note el vivo, es un pase. Es un pase. Yo tuve una experiencia similar con Cristina Fernández. Tenía que hacer una nota, Cristina lo quería hacer en el Patria, yo quería hacer en C5N, entonces hice el editorial, me esperó una camioneta afuera, tardamos 4 o 5 minutos en llegar al Patria, me senté y dije, son las 9:27 de la noche, estamos en vivo, ahora en Instituto Patria, con Cristina Fernández de Kirchner. Él no dio la hora y no hizo el pase. 2 o 3 veces dijo, estamos esperando el pase con Del Río. Y Del Río era la hora de su programa y no apareció. ¿Qué me parece a mí? Que Del Río, creo que es el jefe de economía, el editor de economía de La Nación. No, es el jefe de redacción de La Nación. Es más, bueno, un hombre nunca llega tarde a su programa. Yo creo que llegó tarde al falso vivo. ¿Se entiende? ¿Y cuál es el objetivo de Majul para decir que era vivo, que no estaba acordada? Que él no estaba acordada como la de Jonathan Viale. Que no estaba editada. Claro. No, y aparte, y por si esto fuera poco, Milei tuiteó durante el reportaje. Tuiteó durante el... Igual te digo que era más digno lo de Jonathan Viale, con Caputo incluido, que las preguntas que le hacía ayer Majul, ¿eh? Sí, porque había varias cosas que eran... Cuando vos te dices un asunto entre privados, vos le tenés que decir, pero presidente, si usted se reunió 9 veces con uno de los privados, con Novelli... El tema es que como era un falso vivo y después no lo podían editar por la duda, no preguntó nada. Es que fue muy tenso ese momento. Majul le pregunta por el tema Hayden, Davis y compañía. Milei dice, yo voy a demandar a los periodistas y automáticamente Majul dice, yo le estoy haciendo una pregunta nomás, ¿eh? En otro momento dice... Dijo a los periodistas, Luis, quédate tranquilo. Claro, eso le respondió Majul. Si yo creyera que vos sos periodista, no estarías acá. En otro momento dice, a muchos le molesta cuando usted dice que es el mejor... A mí no me molesta, ¿eh?
Dijo a mí, yo lo tuiteé porque me pareció fantástico que le diga a mí no me molesta. Le pertenezco, faltaba. Le pertenezco. En el mismo ámbito de simulación, vos comentabas al principio del programa que Milei está perdiendo la batalla de las redes desde hace más de 2 semanas. Bueno. Y en parte eso explica el nerviosismo de Caputo. A la hora cruzarse que estaba, en cámara. a la hora que estaba dando el discurso, el hashtag número 1 era renunciar a Milei y el número 2 era habla al pelotudo. Y a pesar de... Digo, y eso, nosotros no tenemos nada que ver. Claro. No. Y todo eso a pesar de que el gobierno recrudeció muchísimo la tarea de bots en estos días para tratar de dar vuelta y volvió a pasarle lo mismo que les había pasado en la campaña. ¿Se acuerdan de las caricias desde Hurlingham? Sí. Bueno, esta vez hubo tuiteros hindúes que mandaban saludos desde Black River. Que es Río Negro mal traducido, mal pasado otros que mandaban saludos de Mordor, Jujuy. Pero después entrabas al link y eran cuentas nuevas con 15 seguidores que tuiteaban todo en hindú, salvo el apoyo al presidente Milei. Ahí está Black River, aguanta el león. Los medios mienten porque no les llega más guita. Milei crack, saludos desde Black River. ¡Me encanta! Sí, Black River es un problema porque el apellido del gobernador de Black River, si uno lo tradujera literal, significa estamos hasta el cuello. Con lo cual esto de traducir Río Negro literal al inglés me genera algún tipo de problema. Ahora, yo digo, vos fíjate, uno no está seguro si fue un falso vivo. No está seguro. Alguien de la producción de Majul insinúa que sí, no quiere decir esto, bueno, no importa. Pero es verosímil. Eso es lo que yo digo, ¿no? Puede que haya sido en vivo, puede ser que en vez de Milei tuiteó otro, es raro, puede ser. Que Del Río haya llegado tarde al pase de su programa, ponele, puede ser. Que se haya olvidado decir la hora en un vivo que todo el mundo estaba sospechando, dale. Pero es verosímil. Y es verosímil porque son mentirosos, porque hacen esas cosas. Porque es toda una gran puesta en escena el gobierno. Claro, es todo una gran puesta en escena. Claro. El énfasis en que se trataba de una entrevista en vivo es porque durante toda la semana, después de la entrevista de Viale, del frontón de Viale, la crítica a Milei era que no se bancaba, que no tenía el coraje de bancarse una entrevista en vivo. Entonces, como él está muy obsesionado con lo que se dice sobre él. Claro. Mira, se hizo viral en estas horas un fragmento de una charla con Carlos Busquet. Y a Busquet le preguntan por qué él estaba siempre tan interesado en los personajes a los que él retrataba, que son personajes de ultraderecha en general, ¿no? Él decía, bueno, pues yo soy de izquierda y a los de izquierda ya los conozco, no me interpelan, no me causan gracia, pero aparte porque los personajes de ultraderecha, que son los que me interesan, están rotos. Y entonces hay toda una biografía que contar desde su infancia, desde el momento en el que se rompieron, y cómo esa rotura va explicando su camino. Bueno, no hay que olvidarse que Milei tiene una personalidad rota. Estamos gobernados por rotos, por lúmpenes, por nerds. Lo que se dice sobre él es muy importante. Él está muy pendiente. Está muy atento. Muy atento. ¿Qué es lo que hacen los rotos? Están muy interesados en la mirada del otro. Claro, claro. Si tuviera que leer todas las notas en contra que leí yo. Bueno, peor Cristina, ¿no? ¿Qué haría? Mirá si Cristina se preocupara por las cosas que dicen de ella todo el tiempo en todos los medios. ¿Cómo sobrevivís? Le falta templanza, claramente. Claro, le falta templanza. Por eso es tan manipulable y por eso ahora está en disputa entre distintos actores ¿No de poder. viste que a Caputo le preguntaron cómo consiguió ser ministro de Economía y dijo, le hablé bien de él a él? Claro. Claro, está muy atento a eso. Bueno, otro tema puede ser, también hablando sobre Milei. 30 segundos porque viene el pase. Sobre la Milei. tanda. El pase del pase. Me vas a dar un poquitito más. Por hoy, solo por Es hoy. una pavada. Porque viste que Milei habla siempre y vos agarrás y decís, pero es consistente las cosas que dice. Digamos, lo que él promete, lo que él propone en términos económicos. Digamos, uno puede decir, qué cantidad de zarazas que tira. Pero no solamente en economía. Escuchemos ahora que también me parece que se equivoca algo en fútbol. Digamos, o sea, a ver, vamos a ponerlo en estos términos. Supongamos dos equipos, es decir, no sé, Independiente y Racing. Lo digo así porque como tienen la cancha uno al lado del otro, digamos, o sea, más fuerte. Sí. Supongamos que, no sé, ingresan las sociedades anónimas deportivas a Independiente. Independiente empieza a ganar todo y Racing no gana nada.
Bueno, entonces vamos a ver después qué deciden los socios de Racing cuando pierden todos los partidos. Le quiero decir, presidente, Milei, Racing está ganando y ganamos la Supercopa y se la ganamos a un Assad, que es de Botafogo. Nada más, ahora pueden seguir con el pase. ¿De qué vas a hablar? Ahora sí, 30 segundos. En un ratito vamos a hablar nosotros o voy a hablar yo solo. Voy a hablar yo solo. Vamos a poner el foco en la obra pública. Vamos a hablar con un ex ministro de Obra Pública. Actual ministro de Obra Pública también, pero de la provincia de Buenos Aires. Mira vos, ya nos vamos. Los dejo con Adrián Murano. Verdades afiladas. Gracias. Muchísima gente hoy viéndonos. Nos dice que también nos está yendo muy bien en Ibope, a la radio. Bueno, en los próximos días lo vamos a saber. Chau. El Destape